Los últimos eventos quiero contárselos de una forma muy rápida. A finales de enero, la oposición, los líderes de la oposición, a finales de enero ya se tenían informaciones de que la oposición estaba impulsando acciones violentas, preparándose para realizar acciones violentas en el día 12 de febrero. Eso se pudo determinar por una conversación telefónica entre un embajador, quien fuera embajador de la Cuarta República, y el jefe de la Casa Militar, almirante Carratú Molina, jefe de la Casa Militar de aquel famoso presidente Carlos Andrés Pérez, que pasó a la historia como uno de los presidentes más corruptos en la historia de Venezuela. Esa conversación determinó de que se estaban preparando acciones y que ellos aspiraban que fuera similar al 11 de abril del 2002. En los primeros días de febrero, los líderes de la oposición llamaron a una marcha el 12 de febrero. El 12 de febrero se celebra en Venezuela el Día de la Juventud, porque conmemoramos la Batalla de la Victoria. La Victoria es una ciudad cercana a Caracas, y así allí José Félix Rivas, héroe de nuestra independencia, con unos jóvenes imberbes estudiantes, derrotó a las huestes de José Tomás Boves. Aquello fue una batalla heroica y se celebra en Venezuela el Día de la Juventud. El Día de la Juventud se realizó un desfile en la Victoria muy tranquilo. Se realizó una marcha pacífica de la oposición muy tranquila, hasta su concentración al frente del Ministerio Público en el centro de Caracas. Estando reunidos allí, la masa de la derecha estuvo conversando con ellos este líder de la oposición que se llama Leopoldo López. Mantuvo una conversación entre los que estaban allí muy cerca del Ministerio Público y se retiró. Una vez que se retiró, soltaron sus mochilas los marchantes, los que iban en la marcha, extrajeron piedras, bombas molotov y extrajeron sus respectivas máscaras antigas. Era una marcha violenta disfrazada de pacífica. Allí atentaron contra las instalaciones del Ministerio Público, deterioraron la instalación, hirieron a funcionarios que estaban dentro de la instalación, a pesar de que los funcionarios trataron de hablar con los líderes de la marcha. Ellos no aceptaron. La fiscal general de la Nación propuso una conversación con los manifestantes, no aceptaron. Esto ya era algo preconcebido, planificado. Esto es lo que ha sucedido. Ahora bien, vamos a hablar muy rápidamente de lo que es de la actuación de los Estados Unidos, porque este enfrentamiento que hubo al frente de la Fiscalía produjeron ya 2 muertos. En 2 días anteriores se habían producido revueltas en una ciudad que queda al occidente del país, San Cristóbal, que es la capital del estado Táchira, que es limítrofe con Colombia. Y si hablamos de Colombia, hablamos de paramilitares y hablamos de fuerzas violentas auspiciadas por un expresidente, Uribe Vélez, expresidente de Colombia. Hay paramilitares ahora en San Cristóbal, y esos 2 días antes de la marcha ya habían causado un muerto y destrucciones a instituciones públicas. Ahora bien, ¿de dónde proviene ese enfrentamiento? Es lógico que haya luchas, pero que se haga la lucha dentro de los patrones que establece la Constitución. Lamentablemente, en 18 elecciones, la oposición no ha logrado dominar a los socialistas del proceso revolucionario. Han recurrido varias veces a la violencia, ahora lo están haciendo nuevamente. Se están aplicando los mismos patrones de aquello de la Revolución Naranja,
de los golpes blandos, o guerra de perros también la llaman. Y yo les voy a decir a ustedes cómo es el modus operandi de estas guerras, en las cuales se han visto afectadas aquello que se llamó la primavera árabe, que afectó a Egipto, Túnez, Libia y Siria, que está viviendo hoy día una feroz guerra civil, y que en Ucrania se está aplicando lo mismo. Hace 2 noches yo veía en la avenida Independencia, que le llaman en la ciudad de Kiev. Kiev es una ciudad preciosa. Yo veía incendiada de punta a punta la avenida Independencia. Eran acciones vandálicas. Y a esto se llega por una serie de pasos que yo rápidamente les voy a señalar. Primero, o sea, el modus operandi, aquí cito con nombres y apellidos, modus operandi de los Estados Unidos, que intervienen en todos este tipo de movimientos violentos. Primero empiezan por satanizar a los dirigentes, a los gobernantes, deslegitimación de políticas de gobierno, exacerbación del odio entre las clases, en Venezuela en específico, odio del rico contra el pobre. Al pobre le llaman pata en el suelo. Desvirtuación de la realidad del país, tratando de crear una matriz de opinión negativa de un gobierno débil, de un país cuya economía está en crisis. Desvirtuar definitivamente que el control del gobierno no es apropiado para lo que está pasando en el país. Llaman a calentar la calle, inicialmente marchas pacíficas, se van calentando las marchas que terminan en violencia. Inicialmente todo esto está apoyado subrepticiamente por los Estados Unidos. Una manera es la financiación de aquellas ONG o aquellos organismos controlados por los Estados Unidos, que algunos han sido expulsados de Venezuela, como la DEA, expulsada también de Bolivia, y otras organizaciones como la USAID, también expulsada de Venezuela. Esas organizaciones financian, pero no solamente financian, asesoran y preparan en la lucha violenta para poner pueblo contra pueblo y terminar en una guerra civil. Pero lo importante y lo interesante de esto es que utilizan los medios diplomáticos para hacer todas estas tareas. Recientemente Venezuela expulsó 3 diplomáticos norteamericanos. Ellos visitaban las universidades aduciendo que iban a proporcionar información para que obtuvieran los estudiantes visas para ir a estudiar a los Estados Unidos. Por debajo de eso lo que había era adoctrinamiento, captación de líderes violentos para usarlos en la represión y en la violencia. La actitud de la oposición ha sido, entonces se presenta apoyando a los Estados Unidos, perdiendo la dignidad, porque han perdido la dignidad de esos grupos de derecha. ¿El gobierno cómo ha actuado? El gobierno ha actuado apegado a la Constitución y las leyes. Su actuación, la actuación de las fuerzas de seguridad, se ha realizado en forma moderada. No hay reprensión como en las épocas de la Cuarta República, donde un famoso gobernante que inicialmente en su juventud fue comunista y después, cuando tuvo el poder en la mano en Venezuela, se declaró como es el más furibundo de los derechistas y apoyadores del imperio norteamericano, que fue Rómulo Betancourt. Él decía: disparen y averigüen después. Esa era la política que se utilizaba en la Cuarta República. Si ustedes quieren ver en forma objetiva de la paciencia que han tenido las fuerzas de seguridad en controlar la violencia en Venezuela,
puede ver un video donde un estudiante salta por encima de los escudos de protección de las fuerzas de seguridad y traspasa la parte frontal y el techo y va a caer detrás de la línea de las fuerzas de seguridad. Los miembros de esa línea sostuvieron al joven que saltó, y de no haberlo sostenido hubiera dado en el suelo y hubiera terminado fracturado. Lo pararon y lo volvieron a lo devolvieron donde estaban sus compañeros de lucha. Eso es un video que demuestra claramente la forma como las fuerzas de seguridad han controlado la violencia en Venezuela. El presidente Maduro ha tomado una serie de decisiones muy firmes. En octubre se le dio una ley habilitante para gobernar durante un año con leyes firmes para atender a la inseguridad, para atender la guerra económica que ha sido nefasta, una guerra sustentada en el acaparamiento, en la especulación, donde el desabastecimiento y lógicamente el pueblo, la masa, la gran mayoría siente esa guerra económica, y la actitud de estos violentos y de los líderes de la violencia es tratar de hacer entender a la población venezolana que ese gobierno no tiene la capacidad para dirigir el país. Pero eso no termina allí en las violencias callejeras y el enfrentamiento entre pueblo y pueblo. No, después viene la intervención de las Fuerzas Armadas. Y una vez que entra la intervención de las Fuerzas Armadas, a un golpe de Estado, Estados Unidos apoya con armas a un grupo opositor de un gobierno que es progresista. Eso es lo que buscan los Estados Unidos, porque aducen que ellos aducen que hay que intervenir para proteger a la población del pueblo que están invadiendo, porque esa es una invasión mediante este modus operandi. Creo que iba a citar algo. Discúlpeme, que la ronquera me tiene un poco mal. Voy a leer lo que dijo Obama en la reunión de los tres líderes del TLC. Obama dice: quiero hablar sobre la situación en Venezuela y en Ucrania y la violencia inaceptable que se está dando en esos dos países que Estados Unidos condena firmemente. En Venezuela, en lugar de tratar de desviar la atención de sus propias carencias, expulsando con falsas acusaciones a diplomáticos estadounidenses, el gobierno debería concentrarse en sus esfuerzos en atender los reclamos legítimos del pueblo venezolano. Junto con la Organización de Estados Americanos, y esto pueden ustedes ver que involucra a la Organización de Estados Americanos en la política exterior de Estados Unidos, y Estados Unidos es un miembro más de la Organización de Estados Americanos. Entonces, sin embargo, él dice: junto con la Organización de Estados Americanos hacemos un llamado al gobierno venezolano para que libere a los manifestantes que han sido detenidos y que entablen un diálogo verdadero, que todas las partes tienen que trabajar conjuntamente, abstenerse de la violencia y restaurar la tranquilidad. Esta es una injerencia fehaciente en los asuntos de un pueblo soberano, soberanísimo, como es el pueblo de Venezuela. Entonces, aquí está la respuesta de Venezuela. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela repudia tajantemente las declaraciones emitidas el día miércoles 19 de febrero por el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, en la medida en que constituyen una nueva y grosera injerencia en los asuntos internos de nuestro país, con el agravante de usar como base información falsa y aseveraciones sin fundamento. Es una ofensa a la tierra heroica de los aztecas, de Juárez, de Villa y de Zapata, del noble y valiente pueblo mexicano, que el presidente Obama, desde esa hermana nación, siga agrediendo a un país libre y soberano de la América Latina y Caribeña, cuyas políticas, orientaciones y decisiones son el resultado de la voluntad popular expresada
democráticamente. La declaración que esperan los gobiernos independientes y los pueblos del mundo es aquella donde el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica explique por qué financia, alienta y defiende a los dirigentes opositores que promueven la violencia en nuestra patria, y aclare con qué derecho el subsecretario adjunto Alex Lee transmitió un mensaje de su gobierno donde se intenta condicionar y amenazar al Estado venezolano con su decisión de poner dura. Sin embargo, él no estaba dispuesto a presentarse ante la justicia. Pero resulta que en Venezuela se tenía información que él iba a ser objeto de un atentado para quitarle la vida. El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, estuvo durante 3 madrugadas tratando de convencer a la familia, el papá, la mamá y la esposa de Leopoldo López, de que iba a ser objeto de un atentado. Al final, cuando les mostraron una cinta que oyeron, y los padres de Leopoldo López reconocieron las voces en donde decían que no importaba, que se le podía quitar la vida. Se propuso la protección de Leopoldo López, la custodia y la garantía de la vida de Leopoldo López si él se entregaba. Y por eso en la marcha pacífica se dejó que él llegara hasta el final, donde se entregó, y entonces fue recluido y ya está acusado por los tribunales. Fue una entrega programada entre los familiares y este líder violento de la derecha, de la ultraderecha venezolana. Muchas gracias. No sé si La Victoria es una ciudad cercana a Caracas, y así allí José Félix Rivas, héroe de nuestra independencia, con unos jóvenes imberbes estudiantes, derrotó a las huestes de José Tomás Boves. Aquello fue una batalla heroica y se celebra en Venezuela el Día de la Juventud. El Día de la Juventud se realizó un desfile en La Victoria muy tranquilo. Los últimos eventos quiero contárselos de una forma muy rápida. A finales de enero, los líderes de la oposición, a finales de enero ya se tenían informaciones de que la oposición estaba impulsando acciones violentas, preparando la historia como uno de los presidentes más corruptos en la historia de Venezuela. Esa conversación determinó de que se estaban preparando acciones y que ellos aspiraban que fuera similar al 11 de abril del 2002. En los primeros días de febrero, los líderes de la oposición llamaron a una marcha el 12 de febrero. El 12 de febrero se celebra en Venezuela el Día de la Juventud, porque conmemoramos la batalla de la Victoria, para realizar acciones violentas en el día 12 de febrero. Eso se pudo determinar por una conversación telefónica entre un embajador, quien fuera embajador de la Cuarta República, y el jefe de la Casa Militar, almirante Carratú Molina, jefe de la Casa Militar de aquel famoso presidente Carlos Andrés Pérez, que pasó. Se realizó una marcha pacífica de la oposición muy tranquila, hasta su concentración al frente del Ministerio Público en el centro de Caracas. Estando reunidos allí, la masa de la derecha estuvo conversando con ellos este líder de la oposición que se llama Leopoldo López. Mantuvo una conversación entre la